y de también cantar y de también fortalecer nuestra comunión y de tomar un espacio para pensar en su palabra. La palabra de Dios es el fundamento para que la vida de todo cristiano pueda fundamentarse, fortalecerse, ubicarse, y por eso nosotros le damos mucha relevancia a este espacio. Y desde ya entonces les ruego que por favor por un momentico estén orando al Señor y pidiéndole que Él nos ilumine, que Él nos guíe, que Él nos hable y que a través de la meditación pues podamos todos recibir de parte del Señor su palabra para que Él cumpla el propósito con cada uno. Por favor, incline su rostro un momento y ore al Señor, y ore por el que está a su lado para que el Señor también le hable a él y que el Señor permita que aún mis gestos, mi presentación pueda ser usada también por el Señor en beneficio de todos. Padre, de nuevo queremos acercarnos a ti en oración en el nombre de Jesús para pedirte en esta oportunidad por guía, iluminación y obra tuya a través de la palabra. Queremos tomar tu palabra y leerla y meditarla y pensar en ella, pero Dios, tú eres el que haces y permites que esa palabra tuya sea puesta en nuestros corazones y a partir de allí cumpla el propósito que tú tienes. Queremos que lo hagas con cada uno de nosotros. Estamos dispuestos para oír tu voz. Prepara nuestros corazones y haz la obra, Señor, como tú lo has establecido. Gracias. Gracias por darnos este espacio y gracias por darnos esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden que el domingo pasado iniciamos hablando acerca de la historia de la redención en las genealogías de Génesis. Y el domingo pasado estuvimos viendo de manera introductoria un texto que nos motivaba a considerar los tiempos antiguos, que nos llevaba a recordar la historia de aquellos hombres de Dios que participaron en fe y que hoy están como testigos. Y recordábamos el texto de Hebreos, donde dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Inclusive pensando en el libro de Hebreos, pues dejamos una tarea que fue leer el capítulo 11, donde se establece una lista de hombres y mujeres que sirvieron al Señor y que hoy están puestos como testigos. Espero que hayan hecho la tarea. Yo no sé si usted la hizo o no. Yo espero que la haya hecho y que a través de ese ejercicio de pensar en esos héroes de la fe, su vida cristiana haya sido pues orientada para mejorar, para edificar y para siempre darle la gloria a Él. Entonces, yo espero que hayan hecho la tarea. ¿Alguno nos puede comentar algo de lo que le llamó la atención de Hebreos 11? De los que hicieron la tarea, ¿alguno me puede comentar algo que le llamó la atención de Hebreos 11? Hebreos 11 nos habla de los padres de la fe, habla de Enoc, de Noé, de Abel, de José, de Moisés, de todo el pueblo de Israel y todo lo que tuvieron que ver con la fe para ahora el Señor. Bien, bien. Diana. Bien, bien, buen dato.
En esta serie de estudios vamos a llegar a un momento donde vamos a hablar de Enoc. Y hay muchas lecciones importantes de la vida de Enoc. Por lo menos se nombran 10 personajes bíblicos de manera literal, aunque obviamente se menciona a otros en grupo, como los jueces, como los profetas. Entonces se incluye una gran cantidad de personas. En esta mañana yo quiero que, por favor, se ubique en el capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 de Génesis, y vamos a considerar la primera genealogía o descendencia que la Biblia registra, tomando como referencia que este estudio de las genealogías es tan importante que me llama la atención que si usted lee, por favor, Génesis 5.1, ¿qué dice? Por favor, lea Génesis 5.1, ¿qué dice? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Note que comienza diciendo, este es el libro de las generaciones. Me llama la atención que comienza diciendo que es el libro. Y uno se pregunta, ¿pero cuál libro? Por favor, lea Mateo 1.1. ¿Qué dice Mateo 1.1? No dice allí, esa tabla genealógica, sí, nada más. Eso, pero en la Reina Valera dice libro de las genealogías. O sea, me llama la atención que en la presentación de la genealogía de Adán y en la presentación de la genealogía de Cristo, de Jesús, habla como libro. Y un libro es un elemento que tiene una historia, que narra una historia. Por eso las genealogías están dadas en la Biblia como una referencia histórica, tanto de personajes como de edades, porque inclusive en algunas sí, en otras no, pero en algunas reserva los años. Y va diciéndonos los años, hijo de fulano de tal, que tuvo en los años tal, y nos va dando referencia de edades. Y todo eso es la narración de la historia de hombres, y en algunos casos pocos, pero también incluye mujeres. Muy poquitos, pero también incluye mujeres. Lo que quiero decir con esto es que estudiar las genealogías nos dan a nosotros el registro histórico de personas que fueron puestas para dejarnos una enseñanza. Por eso cuando usted lee las genealogías no son esos nombres canzones que a veces nos parece, hijo de fulano, y unos nombres hasta difíciles de mencionar, porque a veces uno lee esos nombres y uno dice, como que no hay nada, y hay mucha enseñanza. Vamos a comenzar, y usted por favor va a hacer el ejercicio, y les dije que en el capítulo 4, y específicamente en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, usted por favor, todos recibieron el Yadá, ¿verdad? Todos recibieron. Listo, en la última página está en un esquema la genealogía de Caín, la descendencia de Caín. Entonces, por favor, en unos minuticos, usted va a leer del 16, capítulo 4 del 16, y va a llenar ese esquema. Va a llenar quiénes son los padres de Caín y cuáles fueron los hijos de Caín
y su descendencia. Entonces, por favor, hagan ese ejercicio mirando allí su Biblia. Si hay alguna persona que trajo su Biblia o que no tiene Biblia, por favor compártala con el que no tiene para que haga el ejercicio y pueda llenar allí los nombres de esa descendencia de Caín. Bueno, la primera es muy fácil, porque sabemos quiénes son los padres de Caín. ¿Quiénes son los papás de Caín? Adán y Eva. Entonces son los primeros que van ahí en los cuadros, primeros cuadros van Adán y Eva. Y a partir de Adán y Eva, entonces está Caín, y de ahí para abajo, por favor, llene. ¿Cuál fue el primer hijo de Caín? Listo. Entonces Enoc. Y el hijo que tuvo, Irad. Listo. Y el hijo que tuvo Irad, Meujael, con H, Meujael. Y el hijo que tuvo Meujael, no, Metusael. Metusael, no es Matusalén, ¿no? Porque Matusalén es otro. Este es muy parecido, pero... Sí, pero ese es de otra descendencia. No, este tampoco es el mismo Enoc del que estamos hablando. Metusael, y Metusael tuvo a Lamec. Y Lamec tuvo dos mujeres, por eso les puse ahí en circulito, van las dos mujeres de Lamec. Una se llamó Ada y la otra se llamó Sila. Ahí le estoy dando nombres y algunos van a tener hijos para su descendencia. Tenemos ya nombres, mire, tenemos Caín, Enoc, Irad, Meujael, Metusael, Lamec tuvo dos mujeres, Jabal y Jubal. Jabal y Jubal. Y con Sila tuvo dos hijos, un varón y una mujer. El varón se llamaba Tubalcaín y la muchacha se llamaba Naama. Naama. Esa es la descendencia de Caín. Ahora, vamos entonces, después de haber hecho ese ejercicio, a considerar algunos aspectos, y de una vez quiero señalarles este dato importante. Esta genealogía, la de Caín, se conoce como la genealogía apartada de Dios. Imagínense, esta descendencia se conoce como la descendencia apartada de Dios. Y usted preguntará, ¿por qué? Entonces vamos a darle algunas razones por las cuales esta línea genealógica se considera una línea que estuvo lejos de Dios, que estuvo apartada de Dios. Y a partir de allí, pues vamos a tomar algunas lecciones para nuestra vida. Lo primero que vamos a ver de esta línea genealógica, pues es el que la encabeza, es decir, Caín. Vamos a considerar a Caín. Algunos dicen que, por ahí escucho al pastor Élfido, tiene este dicho, dice, esta persona es más mala que Caín borracho. Siempre Caín lo tienen como dentro del registro bíblico. Nadie quiere poner un hijo Caín, nadie quiere poner un hijo Barrabás, nadie quiere poner un hijo Judas. Son los tres nombres que uno no quisiera ponerlo. Y de mujeres, Jezabel. Nadie quiere poner una muchacha Jezabel. Mical, más mala que Caín borracho, dice.
Entonces, Caín está, inclusive por el mismo nombre, cuando nos hablan de Caín, ya uno de una vez dice, o sea, malo, ya lo tenemos por malo. Y es verdad. Pero observe, por favor, el versículo 1 del capítulo 4. Y vamos a considerar en primer lugar el nacimiento de Caín. Por favor, alguien lea 4:1 de Génesis. Conoció a Dios a Adán, su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Resulta que el capítulo 3, termina la narración bíblica hablándonos de todas las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y todo lo que allí se registró, sus consecuencias y todo esto. Capítulo 4 comienza Eva manifestando algunas cosas importantes con la concepción y nacimiento de Caín. ¿Y qué fue lo que Eva manifestó ante la concepción y nacimiento de Caín? ¿Qué fue? Ella misma dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Es decir, Eva reconoce que la gracia de Dios se ha manifestado en ella con el nacimiento de este muchacho, porque es el hijo que nació después del pecado. Después de Adán y Eva pecar, pues tuvieron relaciones sexuales, Eva quedó embarazada, pero llama la atención que Eva dice esas palabras, por voluntad de Dios. Es decir, la gracia de Dios se ha manifestado en que después de haber pecado, Dios me permite quedar embarazada. Y este embarazo es una bendición de Dios. Lo que quiere decir que para Eva, Caín era una bendición de Dios. Y yo estoy seguro que para toda mujer, todo hijo es una bendición de Dios. Independientemente de quién va a ser ese muchacho o esa muchacha. Pero es una bendición de Dios. Eva sí lo manifiesta. Eva manifiesta que por voluntad de Dios he adquirido varón. Ahora, me llama la atención, y este es un ejercicio que quiero que le prestemos atención, valga la redundancia, y es que, ¿con qué nombre reconoce Eva a Dios? Jehová. Es bien interesante, que si usted lee el capítulo 1, va a encontrar el registro del nombre de Dios como Dios, Elohim, en el capítulo 1. En el capítulo 2, usted va a encontrar el nombre de Dios como Jehová Dios, capítulo 2 y 3, Jehová Dios. Y capítulo 4, usted lo va a encontrar solo con Jehová. ¿Me comuniqué con eso? No. Repito. Mire. Capítulo 1 aparece el nombre Dios. Capítulo 1. Capítulo 2 y 3 aparece Jehová Dios. Y capítulo 4 aparece Jehová. La pregunta que le quiero hacer es ¿por qué? Sí, pero ¿por qué ese cambio de nombre? Dios, Jehová Dios y Jehová. ¿Por qué? Miren el Yadá, y yo les tengo allí una pistica. Hay 3 cuadritos. En el primer cuadrito está Génesis 1. ¿Qué trata Génesis 1? La creación. ¿Y cuál es el nombre que se da en Génesis 1? Dios. Listo. Génesis 2 y 3, ¿cuál es el contenido de Génesis 2, 3?
El hombre y el pecado. ¿Y cuál es el nombre que aparece ahí? Jehová Dios. ¿Y Génesis 4? ¿Cuál es la esencia de Génesis 4? Caín. ¿Y el nombre que aparece? Jehová. Les vuelvo a preguntar, ¿por qué? Uy, Diana, bien. Bien, estás pensando bien. Claro, mire, el nombre Dios significa poder y honor. Y con la creación, incluida la creación del hombre, Él se manifiesta como el único que tiene todo poder y tiene toda la gloria y tiene todo el honor y lo manifiesta en la creación. Y por eso el capítulo 1 se manifiesta como Dios, porque Él se muestra como el único que tiene el poder absoluto, porque es creador, porque de Él nace todo, porque de Él se crea todo, y Él es poder y honor, capítulo 1. Capítulo 2 se narra específicamente la creación del hombre. Entonces, allí se sigue estableciendo Él como Dios. Pero capítulo 3 se narra el pecado, la caída del hombre. Entonces, ya Él tiene que presentarse con otro nombre. ¿Cuál? Jehová. Y ahí en el capítulo 2 y 3 juntan los nombres para que yo, al leerlo, pueda entender que no solamente a Dios lo tengo que reconocer como Dios, creador, sino que también lo tengo que reconocer como Señor, porque Jehová significa Señor. ¿Me estoy comunicando? Entonces, lo que quiere decir esto es que el nombre Jehová tiene un carácter redentor, tiene un carácter en donde se establece Él mismo como Salvador, porque esa creación perfecta que Él había hecho en el hombre fue dañada por el pecado y ahora tienen que reconocerlo a Él como Jehová. Por eso Jehová Dios. Ahora, capítulo 4, solamente aparece Jehová. ¿Por qué? Y vamos a pensar en Eva. ¿Por qué Eva reconoce a Dios solamente como Jehová? Sí, porque ya ella lo reconocía como Dios. Ya ella sabía que Dios era creador, poder y honor, Elohim. Ahora, entonces lo reconocía como Señor de su vida. Y ese reconocimiento lo hizo porque vio la manifestación de quedar embarazada después de haber pecado. ¿Me comuniqué con eso? Entonces, mire, esos son datos de observación que uno puede determinar para remarcar que Dios tiene un carácter, primero, santo, perfecto, especial, único y maravilloso, pero después, en mi condición de pecador, tiene un carácter de ser Señor, y yo tengo que reconocer eso. Porque si usted le pregunta a cualquier persona que vaya pasando, si no se considera ateo, si él mismo no se considera ateo, usted le pregunta, ¿cree en Dios? Y él dice que sí, y lo reconoce como creador. Digamos que un gran porcentaje de la humanidad reconocen a Dios como el Dios creador, claman a Dios. Pero la pregunta es,
lo reconocen como Señor, y ahí es donde el asunto empieza a cambiar, la orientación, porque ya no hay un reconocimiento redentor de Él. No hay un reconocimiento redentor de Él. Ahora, pensando en Caín y proyectado ya con un punto que más adelante voy a tratar, pero que ya lo establecí como un hombre malo, porque así lo consideramos y es verdad, es bien interesante aquí una lección, especialmente para los padres, Mire, la fe no se transmite místicamente a los hijos. ¿Me entendió eso que dije? La fe no se transmite místicamente a nuestros hijos, nuestra fe. Usted puede ser un padre o una madre de fe. Usted puede tener todo clarito, pero eso no se le transmite al hijo místicamente. El hijo tendrá que confrontar su situación, su realidad con Dios. Ese es el caso de Adán y Eva con relación a Caín. Porque note que Eva está reconociendo la gracia de Dios, está reconociéndolo como Jehová, pero su hijo nunca lo reconoció. Su hijo Caín no fue de Dios, pero Eva sí. Y yo estoy seguro que Adán y Eva dieron toda la crianza excelente para que esos dos muchachos, Caín y Abel, pudieran servir al Señor. Pero Caín no recibió esa gracia. Entonces, padres, nos corresponde orar al Señor por nuestros hijos, para que sea Él el que obre en la vida de nuestros hijos. Y claro, yo debo hacer todos mis esfuerzos y toda mi instrucción y toda mi orientación para que Él camine por ese andar. Pero la determinación final en el corazón de nuestros hijos está en Dios, no está en nosotros. Y este es un ejemplo de ello. Adán y Eva fueron alcanzados por la gracia después del pecado, pero hicieron el trabajo, y digo que lo hicieron porque el segundo punto nos habla de la ofrenda de Caín. Y si Caín ofrendó, ¿quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó a Caín que tenía que ofrendar a Dios? Los papás. O sea, los papás le enseñaron, y le enseñaron bien porque él lo estaba haciendo. Pero note en ese segundo punto que aún la ofrenda de Caín no fue aceptada. Y por favor, lea los versículos 2 al 7, alguien que pueda leer 2 al 7 de Génesis 4. Después dio a luz a su hermana Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y declaró su sentimiento. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. Bien. Si usted se da cuenta, están los dos muchachos, Caín y Abel, ofreciendo una ofrenda, cada uno.
Pero es clara la Escritura cuando nos dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No la aceptó. Y Caín se puso bravo. Se puso bravo porque Dios no aceptó su ofrenda. A partir de ahí entonces empiezan las preguntas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Entonces empieza la gente a concluir y algunos dicen, no, lo que pasa es que la ofrenda de Caín fue muy chiquitica. O sea, fue muy poquitico. Conclusiones que saca. No, porque, en fin, dicen algunas cosas. Mire, la respuesta la encontramos en Hebreos 11, versículo 4. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? En Hebreos 11, 4 está la respuesta. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Le pregunto, ya leyó el texto y le pregunto, ¿cuál fue la razón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín? Por falta de fe. ¿Sí, hermano? Claro. Claro. Adán había contado a sus hijos la experiencia que él tuvo cuando pecó. Y él mismo, Adán, contó lo que hizo Dios para cubrir su pecado. ¿Qué fue? Mató unos animalitos y cubrió su desnudez. Ese acto es el acto que establece la adoración a Dios a través de un sacrificio. Y eso lo entendió Adán y lo estableció como principio de fe en Dios, para creer que en ese acto sacrificial había perdón, había limpieza. ¿Qué ofreció Abel? ¿Qué ofreció Abel? Un cordero en sacrificio. ¿Qué ofreció Caín? Lo que él trabajaba. No creyó lo que su papá le había dicho. En la experiencia que Adán había tenido, no creyó. Y tenía una vida religiosa. Permítame utilizar el término religioso, porque estaba ofreciendo ofrenda. Pero no era la ofrenda establecida por Dios como un acto de fe, sino que Caín dijo, no, pues yo ofrezco plátanos y bueno, lo que él cultivaba cuando eso, lo que él trabajaba. Pero eso no era lo que Dios exigía. Dios exigía un cordero en sacrificio. Y a partir de allí se establece que Caín se fue mal por falta de fe, por no creer, Ahora, en ese mismo texto, Hebreos 11:4, hay dos cosas que me llaman la atención, que establecen este principio de falta de fe. Volvámoslo a leer, por favor. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escuche eso. Ofreció más excelente sacrificio. Y quiero que pensemos en ese término excelente. ¿Quién determina que la ofrenda sea excelente? Dios, no usted y yo.
no Caín, no Abel. Ellos no establecieron que la ofrenda fuera excelente. Ahora, ¿cómo determina usted que la ofrenda es excelente? Usted, Dios la califica. Él es el que califica la ofrenda como excelente. Pero ¿cómo usted reconoce que la ofrenda es excelente? No, por la fe, porque es dada por fe. Le voy a dar un ejemplo y espero que con ese ejemplo le ayude. Mire, voy a poner a Alex de ejemplo. Permiso, Alex. Alex recibe de su hijo Samuel un papel en donde él en sus primeros trazos escribe hasta con mala ortografía y con una I, escribe: papá, te quiero mucho. Lo que el niño hace es técnicamente un mamarracho, ¿sí o no? Porque es una cosa ahí y pinta una cabeza grande, así como la de Alex, brillante, y pinta, hace algo ahí con colores, pero le da un mensaje con letras, mala ortografía, con todo, y le da un mensaje: papá, te quiero. ¿Cómo recibe Alex ese mensaje? Alex va a criticar y va a decirle: ay, no, Samuelito, ¿cómo te ocurre escribirme eso así? ¿Sí? No. Lo coge y lo dice. Yo creo que hasta lo manda a marcar. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué si eso es un mamarracho? ¿Por qué si eso es un mamarracho? Por la relación que tiene él con el niño. Porque hay una relación de papá-hijo. Y esa relación es una relación de amor. Que aunque técnicamente sea un mamarracho, para Alex eso es excelente. Mire, usted y yo lo que ofrecemos en ofrenda al Señor es un mamarracho. Nadie puede ofrecerle nada perfecto a Dios. Usted y yo somos todo lo malo que podamos. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Hay algo excelente que usted le pueda ofrecer a Dios? No, nada. Pero Él, por la fe, que es lo que une nuestra relación con Dios, Abel estaba unido a Dios por la fe. Caín no. Y es posible que Caín llenó ese espacio de mucho ofrenda, cultivo, y seguramente hasta con, digo yo, voy a utilizar cosas, pensamientos que yo tengo, hasta con cánticos. Aquí está la ofrenda. Pero Dios no ve esa ofrenda. Él ve el mamarracho. Pero cuando es por fe, cuando se está unido a Él, cuando se está unido a Él. Esa ilustración nos ayudó a entender. Entonces, la ofrenda, la fe de Dios hizo que la ofrenda de Abel fuera aceptada. La fe de Dios hizo que la ofrenda de Abel fuera presentada como una prioridad. Y aquí quiero que vayamos a Génesis 4 y notifique la ofrenda de Abel. Por favor, notifíquela. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ya, ahí. Quería solamente resaltar eso. Escuche eso. Y Abel
trajo de lo primogénito de las ovejas. ¿Qué significa eso? Lo primero. Y lo primero es prioridad. O sea, Abel le dio prioridad de las ovejas. Lo que significa que Caín no. Y estamos hablando de la fe. ¿Qué quiere decir eso entonces? Usted le dará prioridad a Dios cuando haya fe de Dios en usted. Y ojo con esto, y voy a ser muy clarito. Si usted no tiene a Dios como prioridad en la vida suya, no lo voy a juzgar, pero frente a esta enseñanza es posible que no tenga la fe de Dios. Solamente el que tiene la fe de Dios podrá, en medio de su trajinar diario, trabajo, hijos, problemas, estudios, situaciones, podrá darle la prioridad a Dios. Y examinemos nuestros corazones, porque es posible que estemos como Caín llevando ofrenda y participando de los cultos, pero ¿es Dios su prioridad? ¿Es Dios la persona que delinea su primer pensamiento? Y usted puede definir esa alabanza a Él por encima de todo, porque es prioridad. Si es así, pues hay fe de Dios en la vida suya. Si no, es posible que estemos cual Caín, de pronto no borrachos, pero sí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Pero mire, en tercer lugar, yo quiero que veamos el pecado de homicidio de Caín. El pecado de homicidio de Caín. Entonces, miramos el nacimiento de Caín, miramos la ofrenda de Caín, y ahora consideremos el homicidio de Caín, el pecado. Versículos 8 al 15. En los versículos 8 al 15 se nos narra con lujo de detalles el primer fratricidio. Hablaba con mi esposa, yo le voy comentando en la semana, yo voy preparando y yo le voy comentando algunas cosas de la meditación. Y conversábamos juntos lo duro que tuvo que ser para Eva tener que presenciar que su hermano mayor matara a su hermano menor. O sea, imagínense, o sea, hoy en día, por el mismo contexto malo que tenemos, pues la violencia de alguna forma se hace asequible. Se hace asequible porque como vivimos en un mundo violento, uno mismo dice, pues cualquier cosa puede pasar, o sea, pero imagínense que nunca había pasado esto. O sea, imagínense ese dolor de Eva, que tener que ver que ese hijo al cual ella oró y dijo por voluntad de Dios, por voluntad de Dios, por voluntad de Jehová, he concebido y aquí está Caín. Ahora ese muchacho que lo recibió con toda la bendición de Dios, ahora está matando a su hermano. Terrible. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dio en Caín esta situación tan fuerte? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 está la respuesta. Recuerde que en el segundo punto, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? La respuesta estaba en Hebreos 11:4. Ahora, la respuesta a por qué Caín mató a su hermano Abel, la respuesta está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano. Porque están las respuestas. ¿Por qué? Y dígame lo primero, textualmente. Porque era hijo del diablo.
No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Caín era hijo del maligno. Caín era hijo del diablo. Eso dice ahí. Y claro, como expresión de como expresión de su vida, pues era conforme al maligno. Es más, es tan contundente esto que Juan mismo, en el capítulo 8, versículo 44, vaya a Juan, capítulo 8, versículo 44, y encontrará, y dígame usted mismo, dos características del diablo en Juan 8, 44. Dígame dos características del diablo en ese texto. Homicida y mentiroso. Bien. En Juan 8, léelo, lee el texto para que todos tengan contexto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dos características. Uno, homicida. Y dos, mentiroso. Por favor, vaya y mire a Caín, igualito a su papá. Homicida y mentiroso. Homicida porque mató a su hermano. Y mentiroso porque cuando Dios lo llama y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué responde él? ¿Acaso se guarda de mi hermano? Entonces yo no sé. Aquí cada uno mire. Mentira. Igualito a su papá. ¿Y quién era el papá de Caín? El diablo, el maligno. Bien. Entonces, Diana, lo que pasa es que como vos tenés ahí el bosquejo, pero bien. Claro, para allá voy. La evidencia de que Caín era hijo del maligno, pues la demostró en asesinato y en mentiroso. Pero lo que dice Diana hay que resaltarlo. Dios siempre, en su infinita bondad y carácter santo, busca que haya arrepentimiento. Y Dios sabía lo que había pasado, pero Él siempre estuvo llamando a Caín al arrepentimiento. Y en la primera instancia, cuando fue rechazada la ofrenda, Caín dice que su rostro se ensañó y se puso bravo. Y Dios lo llama y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás bravo? Y la respuesta de Dios dice, usted sabe que el que bien obra, pues le va a ir bien. Dios le dice, pero ese bien no puede obrar si Dios no está en mí. Porque usted no es el que califica el bien. Porque en ese sentido todos podemos decir, sí, todo, yo puedo hacer el bien. Entonces, no es el bien que usted califica. Es la fe de Dios en mí que me impulsa a actuar con bondad. Es decir, que el bien es calificado no tanto por el hecho, sino de donde sale. Y por eso, todos esos actos, por ejemplo, para darles un ejemplo, todo el bien que hizo Pablo Escobar con muchas familias, porque hizo un bien, y lo voy a poner entre comillas, porque a muchos les dio casa y a muchos les dio, lo sacó y todo. ¿Podrá ser eso calificado como bien? No, eso no es bien, porque vienen de un corazón que no estaba Dios morando ahí. Es decir, que las obras que usted hace no podrán ser calificadas como buenas
si no están determinadas, porque en su corazón mora el Señor. Y ese es el ejemplo de Caín, y por eso Caín no entendió eso. Y Caín, porque Dios le dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se pone bravo? Usted sabe que si se obra con bien, pues serás enaltecido. Y después, cuando mató al hermano, vuelve Dios a preguntarle, y otra vez Dios a decirle, papá, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta es, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, no me interesa. Es decir, no hubo arrepentimiento. Y aquí quiero señalar otro principio. Y es que hemos venido hablando de la fe de Dios puesta en nosotros. Pero se establece en la vida suya a partir del arrepentimiento. O sea, usted logrará dimensionar la fe de Dios a partir de un arrepentimiento suyo. A partir de usted caer de rodillas delante del Señor diciéndole, Señor, yo soy malo, yo soy pecador. Como muchos hombres lo demuestran en la Biblia. Y uno de los que más me conmueve es Isaías, cuando ve la gloria de Dios y cómo se expresa él. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto la gloria de Dios. Porque cuando usted ve a Dios y considera su vida, usted dice, Señor, ¿cómo es posible que un hombre tan malo como yo pueda determinar esa gracia divina? Ese es el arrepentimiento. Caín nunca lo tuvo. Caín nunca doblegó su corazón porque era del maligno. Y terminemos. Discúlpenme, en esa parte hay algo importante que para señalar de manera muy rápida, y es la disciplina. En ese pecado que cometió Caín fue disciplinado. Y la disciplina para Caín se manifestó básicamente en dos cosas. Una, en que la misma tierra rechazaría los resultados en beneficio de él. Fue más duro el castigo para Caín que para el propio Adán. Porque a Adán se le dijo, tendrás que sudar, pero al fin y al cabo la tierra te va a dar frutos. Para Caín no. A Caín se le dice que la propia tierra iba a ostentar rechazo hacia él. O sea, iba a ser expulsado, iba a ser alejado. Y por favor, mire y notifique el versículo 16. Por favor, 16. ¿Qué dice el 16? 4:16. Mire eso y escúchelo. Salió. ¿De dónde? De la presencia de Dios. ¿Habrá castigo más terrible que ese? Es más, sin entrar en detalles porque se nos iría aquí la mañana, pero uno de los conceptos de perdición eterna en donde se incluye el concepto de infierno es ese. Es estar separado, es estar lejos de la presencia de Dios. Porque aún el hombre pecador hoy tiene la gracia de Dios, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero imagínese no tener eso. O sea, terrible. Y se estableció en Nod. Y Nod es la primera población que se establece bajo una concepción humanista. Porque Caín llegó ahí. Y ya Caín se estableció como enemigo de Dios y estableció su proyección de vida bajo el humanismo en Nod. Hicimos el ejercicio al comienzo de establecer las genealogías. Les dije al comienzo
que en el capítulo 1 se encontraba el nombre Dios, que en el capítulo 2 y 3 se encontraba el nombre Jehová Dios, que en el capítulo 4 se encontraba el nombre Jehová, pero no dije lo que voy a decir ahora. Se encuentra el nombre Jehová hasta la mitad del capítulo, porque del versículo 16 en adelante, donde se establece la genealogía de Caín, no se encuentra ningún nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esta descendencia, partiendo desde Caín, fue alejada de Dios. Ahora, valdría la pena decir por qué la genealogía fue apartada de Dios. Porque su cabeza, Caín, pues no solamente, como lo acabamos de leer, se alejó de la presencia de Dios, sino se alejó de la misma presencia de Adán. Porque la semana entrante, si el Señor nos da vida, vamos a estudiar la genealogía de Seth. Y miraremos allí que Dios estableció a través de Adán un testimonio hasta la 7ª y 8ª generación, a través del testimonio de Adán. Aquí no hubo testimonio de Adán, porque Caín se fue y no volvió a tener contacto con ese testimonio de su papá. Lección. ¿Puede usted tomar una lección de ¿sí? Sí, fue terrible, fue terrible. Entonces, la lección es, mientras mantengamos con nuestros hijos por contarles la historia de Dios, o sea, no permitamos que nuestros hijos no tengan ese testimonio, y pensando no solo en nuestro hijo, sino en las generaciones que vienen. Desde algún tiempito, cuando ya Mateo empezó a oficializar el asunto de su noviazgo y la cosa, y que ya va una proyección muy definida, de veras, ya yo estoy orando por los nietos. Pero yo sé que ese testimonio tiene que ser establecido primero en el muchacho, y que él pueda establecer un testimonio con los que vienen. Y eso se establece mientras estemos cerca. Si yo lo alejo y si no hay contacto de esa historia, por favor, es la historia de la redención, no los tengamos cerca. Hablarle acerca de los enanitos verdes y de Blancanieves y de yo no sé qué más. Usted puede contarle eso, pero por favor, padre, el mensaje que usted debe darle a su hijo es la historia de la redención en la experiencia de su propia vida, porque Adán contaba como experiencia de él. Adán le contaba a sus hijos. Y lo contó, y lo contó, y lo contó, y lo replicó a sus bisnietos, tataranietos, hasta una 7ª generación. Caín se alejó y toda su generación fue alejada de Dios. Tanto, y con esto quiero terminar, que en esa genealogía, en esa descendencia, lo primero que resalta es la primera violación a ese pacto divino del matrimonio, porque aparece el primer bígamo, Lamec, aparece con 2 mujeres,
Y Dios había establecido un pacto de unidad entre Adán y Eva. Y ya aquí Lamec aparece con 2 mujeres. Un bígamo. Ya aparece violentando. ¿Por qué? Porque estuvo lejos del Dios. No tuvieron el impacto de fe. Y si usted lee los hijos de Lamec, ¿qué se destaca? ¿Qué se destaca de Jubal, de Jabal, de Tubalcaín? ¿Qué se destaca de ellos? Se destaca que era gente trabajadora, pero todo material. Dios no aparece para nada. Sabe que a veces me da dolor, y tengo que decirlo con sinceridad, que dentro de nosotros mismos como iglesia del Señor nos deleitamos, y no es malo, sino que lo otro es lo que a mí me duele, porque yo solamente veo que nos deleitamos por las cosas materiales de los hijos. Profesión, ubicación académica, todas esas cosas. Y eso está bien, imagínense, yo hago lo mismo. Pero por favor, el principio de vida es la fe de Dios. Eso no puede cambiarse. Y uno ve hoy en día a los padres preocupados y se tienen que ir a hablar con el rector, van y hablan con el rector, pero no hablan con el pastor para preguntarle cómo va el hijo en la escuela dominical. ¿Esa de mi hijo? No, ni idea. Pero no vaya, y por allá, y eso se mueven, y hay que buscarle la mejor universidad, y hay que buscarle aquello, y hay que buscarle aquello. Listo, excelente, bien, yo también lo hago, porque nos toca hacerlo. Pero no cambiemos eso como prioridad. La prioridad es la fe del Señor. La prioridad es la fe de Dios, establecida primero en mi propia experiencia. Y por eso tenemos que arrancar de nuestro propio corazón. Y ahí quiero terminar, no sin antes leer los versículos finales del capítulo 4. Por favor, mire usted el versículo 25 y 26. Mire cómo termina el capítulo. Note que lo comenzó Eva y lo terminó Eva. Lo comenzó Eva diciendo: por voluntad de Dios he concebido varón. Y a partir de ahí empieza la narración de Caín terrible, que ya la describimos. Pero vuelve y aparece Eva dando testimonio. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice en el versículo 25? Dios le dio otro hijo, y ese nombre Set significa sustituto. Y ahí está el asunto. Y note que después que Set tuvo un hijo que se llamó Enos, la gente fue impactada, porque la gente estaba esperando ese impacto de Dios. Y cuando ya vieron la vida de Set y vieron que hubo otro llamado Enos, la gente empezó a invocar el nombre de Dios. Hermano, usted que ha escuchado esta enseñanza, con mucha sinceridad examine su corazón y determine si usted tiene la fe de Dios o no. No corte de una vez el hecho de que usted diga: uy, no, yo no me parezco a Caín. Más bien todo lo contrario, empiece a pensar: yo como que me parezco mucho a Caín. Sí, porque es que uno a veces cuando presenta estos cuadros, uno de una vez dice: uy, no, yo no.
¿Quién sabe? O sea, examine y comience partiendo del hecho de que usted como que se parece mucho a Caín. Y pídale a Dios, que le examine, porque esa obra es de Dios. Eso no, nadie lo puede hacer. Eso es Dios y usted. El asunto es entre Dios y usted. Y por eso yo le pido mucho a Dios que me ayude para no juzgar, porque yo no soy nadie para juzgar. Yo no puedo juzgar, eso es pecado juzgar. Pero sí tengo que a que usted se examine y que determine la fe de Dios en usted. Y a partir de allí, empezar a orientar una historia, que sus hijos cuenten la historia que me enseñó papá, pero esa historia es marcada porque es Dios, es la historia de Dios en mí. Que no tengan otro testimonio, bueno, que mi papá otras cosas, pero que los hijos puedan decir, mi papá me enseñó a mí de Dios, mi papá me contó, mi papá, mi mamá me contaron de lo que sucedió con el Señor. Y si tiene nietos, hágalo con los nietos. Hágalo con los nietos y ore por esos nietos. Y si tiene bisnietos, yo no sé si hasta allá alcanzan. No, aquí estamos, todavía no hay bisnietos por aquí. No sé. Ah, sí, mire, sí hay. Y si hay bisnietos, alcancemos y oremos por esos muchachos para que tengan la historia de la redención. Por favor, incline su rostro un momento y oremos al Señor. Padre Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. La verdad